Si analizamos la resolución profundamente, la idea que se plantea está muy buena, o sea, de implementar propuestas novedosas para desarrollar otras capacidades de los alumnos, otras destrezas. Bien, y con respecto a los PAIs, También, también es como la evaluación que se hace siempre al cierre del trimestre, nada más que, o sea, ahora es integrado por áreas. Está bueno porque el chico no va a tener un aprendizaje fragmentado, sino que lo va a hacer desde un área, por ejemplo, ciencias naturales, una temática, y a partir de allí va a poder aplicar los contenidos o los conocimientos que ha adquirido en biología, física y química, ¿sí? bien, Química. sí. Bueno, a la hora de la implementación, varias cuestiones hay que tener en cuenta. Una, por ahí, son los colegas, ¿sí? Reunirse con los colegas para poder elaborar el proyecto, en este caso del país. En el PPA no, porque se hace por afinidad. Mm. Aunque ahora el país se organiza, va a ser organizado por afinidad, pero en su momento uno de los obstáculos era poder reunirse con los profesores del área, porque por ahí no coinciden los horarios, o trabajan en distintas escuelas y no hay tiempo para acordar la reunión para poder elaborar el proyecto que se va a presentar para poder evaluar a los chicos. Otro de los obstáculos sería que la resolución le falta profundizar algunas cuestiones de cómo encaminarnos a nosotros los docentes para poder presentar una buena propuesta y poder cumplir con el objetivo que tiene la resolución. Por ahí se plantean ideas generales o cuestiones muy amplias y no profundizan en eso para decir nosotros, listo, seguimos con esto, con esto, con esto, ¿qué es lo que plantea la resolución? Todo proyecto que, que se trate de implementar siempre se lo hace en miras de mejorar. Es cuestión por ahí de cada uno, de cómo lo implementa, y eso nos va a marcar si desde mi lugar de trabajo, mi posición, se puede llegar con mi granito, mi aporte, a mejorar la calidad, ¿sí? Yo considero que desde el lugar que yo tengo, que yo ocupo en este caso, sí, con mi aporte he tratado de mejorar la calidad educativa en el grupo de alumnos con el cual yo me desempeño. Bien. Todo mucho también depende de la propuesta que el docente presenta, ¿no? Exactamente, por ahí va también, todo tiene que ver con lo que yo pongo en Mm. juego, ¿sí? La propuesta que yo elaboro. Si yo me quedo en el lugar de lo cómodo, de decir no, algo así nomás, es lógico que con el aporte que voy a hacer la calidad educativa no va a mejorar. Pero si yo salgo del lugar de lo cómodo, me paro desde otro lugar, no desde la crítica o desde ver lo negativo, sino desde decir no, me paro de este lugar y voy a tratar de dar lo mejor. Es obvio que vamos a tener una mejora. Tal vez no sea la gran Mm. mejora, pero sí es un poquito y que cada día, si sumamos ese poquito, va a llegar un momento donde se va a ver un cambio rotundo. La fortaleza, que es una propuesta donde se pueden tratar por ahí temas que no están en la currícula, en el caso de los PPA, pero que son novedosos, que a los chicos les va a servir para el día que egresen, puedan, qué sé yo, utilizar eso que han aprendido como una salida laboral, aquellos que no tengan la posibilidad por ahí de continuar sus estudios. Mm. Y en cuanto a las debilidades, por ahí que no especifica cuestiones esenciales para formular la propuesta.
Yo soy un docente que no hace mucho que se ha iniciado en la docencia, así que muchas experiencias no tengo, pero tengo una que realicé el año pasado, donde los alumnos han aprendido, la PPA se trataba de los tejidos artesanales, de elaborar tejidos artesanales. Entonces los chicos allí han aprendido cómo extraer la lana. Luego ¿Hilado? claro, el hilado y teñir esa lana. Y luego de ahí ellos ya han elaborado, bueno, bufandas, sombreros. Bien. ¿Y la tenían con productos naturales Sí, o exactamente, sí, ah, sí, sí, sí. Todo con productos naturales. que Sí, se encuentran en la zona? exactamente. Nosotros hemos elaborado esta propuesta teniendo en cuenta de que la institución, mayormente en el turno tarde, alberga chicos que vienen de zonas aledañas, que es una zona rural. Sí. Sí, entonces partimos desde ahí de qué es lo que los chicos tienen a su alcance y qué es lo que a ellos después más adelante les puede llegar a servir. Y esto, o sea, indudablemente les puede servir como una salida laboral. No quiere decir cuando salgan, pero sí ahora, por ahí no cuentan con muchos recursos, entonces listo, aplico lo que aprendí para tener algún ingreso. Bien. Y con respecto a los pais, Sí, tengo una experiencia no hace mucho donde justamente los chicos estaban viendo contenidos relacionados a la célula, al ADN, sí. y coincidía que también en química estaban viendo contenidos prácticamente en común. Entonces lo que hicimos fueron modelos tridimensionales de la célula, del ADN, después los componentes que posee el ADN. Y a los chicos los entusiasma muchísimo porque salís del dictado tradicional donde, bueno, ellos escriben o le damos una serie de preguntas y ellos deben responder o múltiple choice. Realmente ellos, de acuerdo a todo lo que han aprendido, lo volcaban haciendo estos modelos En tres tridimensionales. dimensiones. Sí, sí, sí. Hay un formato en el... Son similares, prácticamente. El del pais de PPA. Exactamente, sí, en cuanto al país y el PPA, que incluyen los mismos ítems. ¿Sí? ¿Y de dónde se obtuvo ese formato? Cuando yo llegué a la institución a trabajar aquí, me lo compartió un colega Bien. y es el que actualmente me sigo manejando con eso. ¿Sí? Porque como nos reunimos por ahí en grupo de docentes, entonces bueno, este es el formato y nos basamos todo en eso. Bien. Antes nos reuníamos, o yo me reunía con docentes en el cual yo tengo más afinidad. Pero en el último PPA que hemos realizado, por normativas de dirección, nos reunimos con un docente de cada área, ¿sí? Teniendo en cuenta que son 4 áreas curriculares, entonces nos reunimos con un docente de cada área. Y esa es la diferencia con antes. La cantidad de docentes no tenía límite, ¿sí? Podría ser 5 o 6 docentes, 3, 7. Cambio ahora un máximo de 4 docentes, que es uno por área, Sí. en las propuestas. Bien. Y antes no, con afinidad, con quien ustedes más se... Sí, sí, sí. Antes en mi caso particular, con el docente que yo más o menos ya conocíamos por ahí nuestros tiempos, veníamos trabajando. ¿Para qué se realizó esto? Para que la propuesta contenga distintos espacios curriculares, porque también había casos donde se reunían por afinidad, pero eran todos de ciencias naturales, y entonces el chico únicamente obtenía en materia de ciencias naturales. Créditos en materia de ciencias naturales. Claro, Bien. en cambio ahora al tener uno de cada área es variada la propuesta, o sea, sí o sí tenés que trabajar Matemáticas, ciencias claro, una naturales. idea novedosa que integre
todas esas áreas. O sea que nos obliga a los docentes a decir, sentarse y pensar una propuesta novedosa. No de decir, bueno, un Y en tema ese común. caso también el chico puede poner los créditos en distintas materias. Sí, en una sola materia. Pero al haber varias propuestas, entonces encuentra matemática acá, encuentra matemática en la otra propuesta o en la otra. Porque antes pasaba de que, por ejemplo, había de 10 propuestas, solamente en una sola se encontraban matemáticas. ¿Por qué? Porque son uno o dos docentes en el colegio que dan matemáticas. Entonces estaban reunidos los dos en una sola área, en una sola propuesta, perdón. Entonces todos los chicos que por ahí le hacía falta nota en matemática, se iban todos ahí y había una sobrecarga de alumnos entonces. Sí, y con respecto a los PAIs, es por áreas nada más. Sí, hasta el año pasado fue por área. Entonces no había drama, o sea, se juntaba ciencias naturales o educación artística y se les daba un día a cada curso con esa área. Claro, persona y sociedad, entonces no había problemas con eso. Bien. Pero ahora, según el RAES, no va a ser así. Eso cambia. Claro, exactamente. No necesariamente va a ser por área. También puede ser así como los PPA, por afinidad. Sí, y antes se hacían también todos los trimestres, ahora no, se va a hacer a final. Ahora, a partir de este año, es un país a fin de año, únicamente donde se van a integrar todos los contenidos. También hablaba ahí el RAES de que se podía tomar un tema, o ya sea una problemática social, algún tema de interés, y con docentes que tengamos afinidad o del área lo podíamos trabajar, cada uno haciendo nuestro aporte hacia ese tema. Bien. Depende de las propuestas que elaboremos, ¿sí? Pero siempre yo me enfoco a trabajar la responsabilidad, la participación, ¿sí? El aprender a ser personas críticas, o sea, de que analicen, ¿sí? Analicen, investiguen. Exactamente esas cuestiones. No he hecho un seguimiento de los alumnos si aplican o no lo que han aprendido. Yo considero que sí. Al momento de que se elabora la propuesta, ¿sí? Ya sea de PPA o de PAIS, se ejecuta, vemos que los chicos pueden desarrollar esas competencias, ¿sí? Por algo finalizan aprobados, ¿sí? Ya sea en el PPA o en el PAIS. De lo contrario, los reprobarían. O sea que se desarrolla esa competencia. Pero no he hecho un seguimiento para ver si después los chicos esa competencia que han podido desarrollar la aplican en los espacios, en sus espacios curriculares correspondientes o en la vida. En la vida, sí.